No hemos comentado en el tema del alcohol, que es algo que es interesante, lo de la corte Stalin y Bueno, las borracheras que se pillaban en el Kremlin también. bueno, aquello era tremendo, efectivamente. Stalin celebraba en el Kremlin unas fiestas, unos fiestorros verdaderamente impresionantes, ¿no? Con todos los líderes del partido, con los líderes también, con los del Estado, en fin, sobre todo, en alguna ocasión también del ejército. Había invitados ocasionalmente, pero se reunían unas 4 veces a la semana. O sea que con enorme frecuencia el consumo de alcohol era absolutamente, bueno, homérico, diríamos, ¿no? Y las situaciones que se describen y las situaciones que nos han llegado son auténticamente sobrecogedoras. Es decir, la cantidad de alcohol era tan grande que se bebía que aquellos, en fin, líderes del país muchas veces terminaban hasta perdiendo el control de sus esfínteres. Esto es real, ¿no? Tenían que ser transportados a sus coches desde el Kremlin por los guardaespaldas en unas condiciones pues verdaderamente tremendas, ¿no? Bueno, y se formaban allí unas escenas absolutamente dignas de película, pues no sé si de película de terror, de película cómica o de qué, pero era tremendo. Algunos aguantaban más, otros aguantaban menos. Molotov aguantaba muy poco, Beria aguantaba mucho. Beria le hacía auténticas faenas, por no decir otra palabra más fea, a Molotov, le metía tomates podridos en el pantalón o se los ponía en la silla para que él se sentara sobre ellos. O sea, eran unos cabrones. Pero con pintas. Le echaban sal en el vodka que producía, porque además, claro, el vodka se consumía de un solo trago y había que brindar a lo mejor pues 20, 25 veces, y no estoy exagerando, a la salud naturalmente de Stalin, y nadie se podía negar a hacerlo, claro. Y a veces pues les echaban unos a otros sal en el vodka para que cuando se bebiera, pues aquello producía el vómito, ¿no? En fin, se hacían faenas de todo tipo. Bueno, a medio camino entre la broma y lo que no era tan broma, pero sí aquellas fiestas eran fiestas solo de hombres, no iban las mujeres. Y eran verdaderamente, Claro. bueno, imagínate, todo tipo de bromas de género sexual, pues las bromas entre tíos, digamos, más obscenas, y en fin, con todo, además con música, porque se interpretaba música, y bueno, podían durar, sin exagerar, 8 o 10 horas. Entiendo O sea, que a Stalin no le hacían ninguna broma ni nada, ¿no? O sea, con Stalin eran... con Stalin no había bromas de ningún tipo, por Stalin se brindaba. Hubo una broma que nunca perdonó, creo que fue Molotov, a Beria, cuando le puso un papel pegado, eran como niños pequeños. O sea, le puso un papel con papel celo y con un folio, le puso gilipollas. En la espalda. Y como dándole un palmetazo en la espalda, querido camarada Molotov, y le estaba poniendo el cartelito, entonces lo llevó durante toda la noche, el cartel de gilipollas. Claro, todo el mundo riéndose, y él no sabía por qué se reían y tal, y era por esto. Bueno, esto es una de las muchísimas anécdotas que se podrían contar, pero bueno, muchas veces acababan en la fuente de abajo, los echaban allí, pues los echaban los unos a los otros cuando perdían el sentido, pues medio para que se recuperasen, medio para que, pues para reírse de ellos, ¿no? O sea, era bueno, Bulganin, Malenkov, Khrushchev, Molotov, Mikoyan, lógicamente el propio Stalin, en fin, eran los habituales de Beria, claro, los habituales de los fiestorros del Kremlin. Hostia. Algo verdaderamente tremendo. Objeto de estudio. Sí, sí. También su relación con las artes, ¿no? Con el cine, con la literatura, con la música. Esto también, hay personas que les gusta más o menos la música, el cine o la literatura que a otras, pero entiendo que en el caso de Hitler y Stalin era un papel que jugaba un papel importante, mejor dicho, ¿no? Bueno, en el caso de Stalin, Stalin escribía poemas. A Stalin le gustaba escribir y parece ser que ganó un concurso en un periódico, en un concurso de poemas. Bueno, le tenía afición y no lo hacía mal, por lo visto. La música, a Stalin le gustaba sobre todo la música popular, en eso también era muy georgiano. Bueno. Y cantaba muy bien, tenía como una voz de tenor, cantaba muy bien y a veces acompañado, como en las fiestas del Kremlin, por ejemplo, pues se tocaba el piano, lo tocaba Sadanov, que era el líder del partido de Leningrado, y podemos decir el gran teórico
del sovietismo, con algunas tendencias fuertemente nacionalistas, y Zhdanov tocaba el piano. Vale. Y cantaban Voroshilov y Stalin, y que cantaban con potentes voces, en el caso de ambos, porque tenían la voz muy fuerte y cantaban muy bien. Cantaban bien. Cantaban muy bien. Sí, cantaban bien. Incluso parece ser que se grabó un disco, en plan de broma, lógicamente, no en plan profesional, pero que llegaron a grabar un disco donde se les oye tocar el piano y cantar. O sea, no sé si ese disco existirá a día de hoy o no. Vamos, sería objeto de culto, supongo, ¿no? Para los coleccionistas, porque no tiene precio. Y luego tenían algunos que bailaban muy bien, como Yesov, que fue el jefe de la policía secreta, la policía política, que le gustaba mucho bailar al estilo ruso, ¿no? Y bueno, pues unos cantaban, otros tocaban el piano, otros hacían los coros, y Yesov, no solo Yesov, también el propio Voroshilov bailaban, ¿no? Y luego a veces pues ponían discos también allí. Había un disco que le hacía mucha gracia a Stalin, que era un disco donde aparecían animales, pues gallinas, perros, gatos, en fin, ladrando, maullando y demás. Y era un disco de música popular, pero aparecían animalillos de fondo, y bueno, Stalin se partía de risa cuando lo oía. A la gente no parecía hacerle mucha gracia, pero tenían que reírse también por la cuenta que les traía y demás, ¿no? Y luego Stalin cantaba, aunque normalmente en voz baja. Estaba cantando todo el tiempo, cantaba canciones georgianas. Durante la Segunda Guerra Mundial, aunque ya venía de antes, cantaba una canción, normalmente silbaba o tarareaba con la pipa en la boca, una canción georgiana que se llamaba Suliko, ¿no? Esa canción, Suliko, en georgiano significa alma, y es también un nombre de mujer, ¿no? Y es una canción popular georgiana que se extendió durante la Segunda Guerra Mundial, se popularizó entre los soldados rusos, y tuvo hasta una versión alemana, tenía una versión alemana incluso, ¿no? Pero se extendió por toda Europa al conquistar el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial la parte de Europa oriental, ¿no? Es una canción muy bonita, Suliko, una canción muy melancólica, bueno, típicamente georgiana, pero muy, muy, muy conseguida. Era la canción que le gustaba más a Stalin.